Dios le bendiga, alumnos del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema enlace covalente. Definición. Generalmente se produce entre no metales de los grupos 3A hasta el 7A. Como vemos en el ejemplo que vemos al lado derecho, vemos la unión de un átomo de hidrógeno con un átomo de bromo. Vemos que el bromo tiene 7 electrones que están orbitando a su alrededor y el hidrógeno 1. Al enlazarse, ¿no?, un electrón con otro electrón, el bromo completaría sus 8 electrones, ¿no?, compartiendo el electrón del hidrógeno, ¿no? En este caso, ¿cuál es la definición matemática? Si observamos en la parte inferior izquierda, vemos la electronegatividad del bromo y del hidrógeno. El bromo con 2,8 y el hidrógeno con 2,1. Al restarlo, la diferencia, en este caso es 0,7. Justamente es ese 0,7 lo que le da el valor a este tipo de enlace, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, el concepto, dice la diferencia de la negatividad es menor a 1,7. Claro, de 1,7 hasta abajo, de 0 hasta 1,6 se considera enlace covalente. De 1,7 en adelante ya es otro tipo de enlace. Características del enlace covalente. Bueno, algunas características básicas son que se dan entre los metales. eh, este, Algunos metales pueden intervenir, dicen, ¿no?, como los átomos de elementos del berilio, el aluminio y el mercurio, ¿no? La diferencia de actividad siempre es baja, así como hemos visto, no es de 1,7 hacia abajo. Propiedades de estas sustancias, ¿no? A condiciones ambientales pueden ser sólidos, líquidos y gases. Generalmente tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Muchos de ellos son insolubles a solventes polares como el agua y la mayoría de ellos son solubles a solventes apolares como el hexano, el benceno y el cloruro de el, el tetracloruro de carbono. Sus soluciones son acuosas, son malos conductores de la electricidad, generalmente son inflamables, sus átomos forman unidades discretas de nuevas moléculas, por ello también se les llama compuestos moleculares, ¿no? Estas son algunas de las características de ellos, ¿no?, tanto en comportamientos al medio ambiente y con otras sustancias. Clasificación de los enlaces covalentes: tenemos el traslape frontal o sigma. Ese enlace sigma es enlace unitario, o sea que se da mediante una raya. El traslape lateral o pi, este enlace se da mediante un enlace doble o triple, ¿no?, en el cual cuando hay dos rayas, la raya de abajo es el enlace sigma y la raya de arriba es el enlace pi. En el caso de enlace triple, el enlace sigma es el del medio y los que están en la parte de arriba y la parte de abajo son enlaces pi. Según el número de electrones, pueden ser enlace covalente normal o puede ser enlace covalente coordinado adaptivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el enlace covalente normal, generalmente se da de un tipo, en el cual un átomo intercambia un electrón junto con otro para completar su octeto. Y en el caso de enlace covalente coordinado dativo, como su propio nombre lo dice, dativo, o sea que da para formar el enlace. En este caso, este tipo de enlaces, un átomo y el otro ya no comparten electrones, sino que uno de ellos cede dos electrones para enlazarse. Así como en el ejemplo que vemos ahí de la fórmula del PO4H3, como observamos, el P, el fósforo, está en el centro, los átomos de oxígeno están alrededor y alrededor de los tres primeros átomos de oxígeno están tres átomos de hidrógeno. Pero fíjate en la característica, fíjate en la flechita, dice enlace dativo. Fíjate que la P, el fósforo, está con una flechita hacia abajo del oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que ese átomo, ese elemento químico del fósforo, está dando dos electrones al oxígeno para completar el octeto del oxígeno y para que el mismo fósforo también complete su octeto. Según su polaridad, tenemos enlace covalente polar y enlace covalente apolar. ¿Cuál es la característica básica? Que numéricamente la electronegatividad es menor a 1,7 y en el caso de enlace covalente apolar, su electronegatividad siempre va a ser 0. ¿No? Por ejemplo, observemos en el enlace covalente polar. Nosotros sacamos la diferencia del cloro y el hidrógeno, en el ejemplo que te dan, observamos que el cloro tiene 3 de electronegatividad y el hidrógeno tiene 2,1. Al restarlo sería 0,9. Cumple la fórmula numérica. En el caso del enlace covalente polar, observemos que cuando se une el bromo con el bromo con el bromo, al momento de restar cada una de su valor de electronegatividad, siempre va a ser 0.
¿cierto? En el caso del pH3, de igual manera, el fósforo tiene 2,1, el hidrógeno tiene 2,1, al momento de restarlos va a ser 0. O sea, se cumple lo que te piden cada uno de ellos. Según cantidades de pares enlazantes, mira, tenemos ahí enlaces simples, recordemos que está representado por una línea, y enlace dativo. Enlace dativo está representado por una flechita en la cual da dos electrones. El otro es el enlace covalente múltiplo, doble o triple. Doble ya habíamos hablado de ello, doble cuando tiene dos rayitas, como si fuera un igual, en la cual la primera rayita, la de abajo, es, no, una de las rayas es sigma y la otra es pi. Generalmente es la de abajo. Ahora, en enlace triple, observemos que el enlace del medio, o sea, la rayita del medio es sigma y las que están arriba y abajo son pi. Diagrama de Lewis o de Lewis. Observemos ahí la fórmula o la formulación del hidrógeno del agua, ¿no? H2O. Observemos que el agua, en el caso del oxígeno, está dando o está enlazándose electrónicamente con el átomo de hidrógeno, uno de cada uno. Ahora observemos que tiene 4 puntos alrededor del oxígeno, que esos son 4 electrones. La línea representa 2 electrones, uno del oxígeno y uno del hidrógeno. Sumamos 4 electrones que están orbitando alrededor, más 2 líneas que equivalen a 4 electrones, 4 y 4 son 8, completó su octeto. En el caso del dióxido de carbono, de igual manera, el carbono está cediendo sus 4 electrones que tiene, 2 para el oxígeno y 2 para el otro oxígeno, completando su octeto, en tanto el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Y así, con las demás fórmulas se cumple esa regla del octeto. En el caso del número 10, donde dice H2SO4, es ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico está compuesto por el átomo central, que es el azufre, 4 átomos de oxígeno que orbitan a su alrededor, mientras que hay 2 átomos de hidrógeno que están a los extremos. Ahora, ¿cómo se da esto? Fíjate que todos quieren completar su octeto, o en el caso del hidrógeno, deshacerse de su electrón que está orbitando a su alrededor de él. Entonces fíjate que el azufre, por un lado, está formando un enlace simple con los átomos de oxígeno que están a la izquierda y a la derecha, pero con los átomos de oxígeno que están en la parte superior e inferior, fíjate que no está enlazándose, sino está cediendo. O sea, es un coordinado dativo en el cual cede 2 electrones arriba y cede 2 electrones abajo. Muy bien, llegamos a la sección practicando en clase. Dice 1. De acuerdo a la ubicación de los elementos A, B, X, Y y D de la tabla periódica, señala la proporción correcta. Cada resolución A y B forman enlace covalente, falso. A y E forman enlace dativo, falso. X y Y forman enlace covalente polar, pues ambos son no metales del grupo 6A y 7A, respectivamente, verdadero. A y X forman enlace covalente polar, falso. B y B forman enlace iónico, falso. Respuesta alternativa C. Claro, esto es correcto. Alternativa C, porque te fijas en la ubicación donde está tanto el elemento X y el elemento E. Ya habíamos dicho que esos forman los enlaces covalentes polares. En la pregunta número 2 es parecida a la 1. Dice, de acuerdo a la ubicación de los elementos A, B, C, X, Y, E, D en la tabla periódica actual, señale la proposición correcta. Ya nos fijamos que la proposición número 4, y Y forman enlace covalente apolar. ¿Por qué? Hemos dicho que los apolares generalmente se unen entre consigo mismo, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 3. El dióxido de carbono presenta enlace de tipo, es enlace de tipo covalente polar. ¿Cómo lo podemos saber? Fácil. Colocando numéricamente las electronegatividades, vamos a hallar que tanto el oxígeno como el carbono cuentan con esa característica, ¿no? Que son menores a 1,7. La molécula del hidrógeno H2 presenta enlace de tipo apolar. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos la electronegatividad de cada uno de ellos, se va a hallar 0, entonces por lo tanto es un apolar. Pregunta 5. Indica la cantidad de enlaces sigma y pi que hay en el siguiente compuesto. Claro, si te fijas que en los enlaces sigma son solamente una raya, ¿cierto? En caso de carbono, carbono y carbono, hidrógeno, observamos que para el carbono, carbono, ¿cuántos hay? Son los O. Los sumamos, son 17. En el caso de los pi, forman 1, 2, 3 en los enlaces dobles y triples, forman en total 4 enlaces pi. Muy bien. Pregunta 6. Dice, calcula el número de enlaces sigma en el ácido hexanoico. Observemos ahí que los enlaces sigma son solamente una raya. Con carbono y carbono hay 5. Con carbono y hidrógeno hay 11. Con carbono y oxígeno hay 2. Y carbono y oxígeno y hidrógeno hay 1. En total, 19 enlaces sigma.
En la pregunta 7 dice, ¿qué compuesto presenta enlace covalente polar? Recordemos nuevamente que enlace covalente polar generalmente será cuando la neutralidad es cero. Entonces el único que cumpliría esta condición es la alternativa 5, la cual te dice que habla del nitrógeno molecular. En este caso su neutralidad es cero, entonces por lo tanto es apolar. Pregunta 8. En la siguiente molécula terminal pares libres de electrones de valencia de X, electrones de valencia de X. En este caso, pares libres de X, observemos en la figura, solamente hay un par, ¿cierto? En la que está por la rayita que está en la parte superior del X. Esa rayita indica que hay dos electrones ahí. Entonces solamente hay un par libre. Luego dice pares libres en Y, observamos que los Y tienen cada uno respectivamente 3, 3, 3 y 3, entonces serían 9 pares libres. La valencia de X es igual a menos 3. Ahora tú dirás por qué, porque la valencia te indica la cantidad de electrones que le faltan, en este caso a X le faltan 3. Por eso que he hecho enlaces con el Y, con los Y. Luego te dice electrones de valencia de X. ¿Cuáles serán los electrones de valencia de X? Son aquellos electrones que están orbitando a su alrededor. En este caso serían 5. 3 que están haciendo enlaces y 2 que están solos. 3 más 2, 5. En la pregunta número 9 dice, en la siguiente molécula determina pares libres de electrones de valencia de N, electrones de valencia de N. Ya, observa la figura. Pares libres de electrones, un par, ¿cierto? Uno. O sea, uno habla de un par, o sea que hay dos electrones. Luego dice valencia de N es menos 3, ¿por qué? Porque le falta 3 para completar su octeto. Y electrones de valencia son 5, ¿por qué? Porque tiene 5 electrones orbitando a su alrededor. Pregunta, determina electrones de valencia de S, o sea, azufre, y valencia de oxígeno. Observemos a la figura lo siguiente, electrones de valencia van a ser 4. ¿Por qué? Porque hay dos que están libres y hay dos que están enlazándose a la derecha y izquierda del oxígeno, ¿cierto? Luego la valencia del oxígeno, ¿cuánto será? Menos 2. ¿Por qué? Porque le faltan 2 electrones a cada uno de ellos. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final. Por favor desarrolle la sección del libro Tarea para la casa. Dios les bendiga a todos.